En este video vamos a presentar algunos problemas resueltos sobre estas oscilaciones libres amortiguadas. Repasamos la deducción de la ecuación diferencial, es la que tenemos en el último renglón, donde al agregar la fuerza de amortiguamiento viscosa llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes, donde aparece también este término con la derivada primera de la solución. Recuerden, este término es el que apareció al haber agregado la fuerza de amortiguamiento viscosa. Dijimos que la solución que estamos buscando, que es la que va a explicar el movimiento de la masa M que estaba unida a un resorte de constante K, va a depender de la relación entre el valor de esta fuerza restitutiva que tiende a volverlo al equilibrio y cómo sea esa fuerza restitutiva en comparación con la fuerza de amortiguamiento. Así habíamos dicho, por ejemplo, que si el amortiguamiento era muy bajo, la solución se va a parecer al caso sin amortiguamiento. Y ya comentamos que en función de esto va a haber 4 casos posibles. Pero lo que pretendo que hagamos es verlo un poquito desde la matemática, a ver si podemos resolver esta pregunta que estaba planteada. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial en general? Se buscan las raíces de un polinomio característico que surge de reemplazar cada derivada por una potencia. Por ejemplo, en el primer término tenemos una derivada segunda, el polinomio característico tiene una potencia 2. En este segundo término tenemos una derivada primera, en el polinomio característico aparece una potencia primera. En el tercer término no aparece ninguna derivada, entonces no aparece ningún factor en el tercer término del polinomio característico. Como decíamos, se buscan las raíces de este polinomio característico y luego la solución de la ecuación diferencial va a salir de una combinación lineal de términos en los que aparecen constantes y exponenciales donde aparecen las raíces del polinomio característico. En este caso, como tenemos dos raíces, solo dos términos. Pero veamos entonces cómo se obtienen estas raíces del polinomio característico. En este caso, como es un polinomio de grado 2, aplicamos la resolvente. Fíjense que dependiendo del signo del determinante, estas raíces resultarán reales, complejas o iguales. Miremos cómo es ese determinante. Gamma cuadrado menos 4 omega 0 cuadrado. ¿Se acuerdan de la pregunta por qué comparar gamma con 2 omega 0 y no con omega 0? Bueno, porque en función de cómo sea gamma comparado con 2 omega 0, va a resultar este determinante que me permite calcular las raíces del polinomio característico, ese determinante va a ser mayor, menor o igual que 0. Y de ahí entonces resultan los distintos tipos de soluciones. Esto desde la matemática y para responder a esta pregunta. Dicho esto, repasamos las 3 soluciones diferentes a las que llegamos según el amortiguamiento sea grande o chico comparado con la fuerza restitutiva. Entonces, habiendo repasado esas ideas, intentemos resolver el problema 10. Veamos que dice que en la figura se representan las oscilaciones de un oscilador captadas por un sensor y llevadas a la pantalla de un osciloscopio, por ejemplo. Nos piden determinar pseudoperíodo, coeficiente de amortiguamiento, omega 1, omega 0. Antes de avanzar con la resolución, nos preguntamos, ¿a cuál de los 3 casos que repasamos corresponde este problema? Desearía que ya hubieran contestado que inequívocamente corresponde al caso subamortiguado.
¿Por qué? Porque veo oscilaciones. Y se acuerdan que habíamos dicho que solo había oscilaciones en el caso subamortiguado. Entonces no tengo ninguna duda que corresponde a esa situación. ¿Por qué? Repito, porque estoy viendo las oscilaciones. Otra cuestión, me piden pseudoperíodo, fíjense pseudo ahí entre paréntesis. ¿Por qué no período? Ya lo aclaramos en el video de teoría, pero ¿se acuerdan que decíamos que cada vez el alejamiento máximo que va teniendo la masa respecto al equilibrio, cada vez a medida que avanza el tiempo, ese máximo apartamiento va siendo menor, justamente por el hecho de que aparece una fuerza disipativa. Por eso, lo primero que nos están pidiendo es el pseudoperíodo. Fíjense la distancia, por ejemplo, no la distancia, sino el tiempo que transcurre en que pasa por el equilibrio yendo hacia las X negativas una y otra vez. Entre esta vez que pasa por el equilibrio yendo hacia las X negativas y esta otra vez que está en las mismas condiciones. Ya dijimos que este pseudoperíodo se mantiene constante, no importa que transcurran muchos periodos, esto a veces cuesta un poquito verlo, pero noten que el pseudoperíodo es una constante de este movimiento. Entonces, ya de este gráfico podemos leer este pseudoperíodo. Tal vez resulte más cómodo mirarlo cuando pasa por los máximos. Fíjense que más rápidamente se ve que ese pseudoperíodo es de 1 segundo. Una vez que conozco este pseudoperíodo, se relaciona directamente con la frecuencia angular. Entonces puedo muy rápidamente sacar esta frecuencia angular omega 1. Recordemos, este período o pseudoperíodo T sub 1 es el tiempo que va a transcurrir entre que vuelva a pasar por situaciones similares. Ya no puedo decir exactamente las mismas, pero por situaciones similares. Ahora pretendemos determinar el coeficiente de amortiguamiento gamma. Para eso volvemos a mirar el gráfico, que es el dato básico y único que tenemos. Fíjense, por ejemplo, sé que para el instante t igual 3 segundos conozco la posición. Para t, 3 segundos, x vale 0,5 centímetros. También puedo hacer lo mismo leyendo acá, por ejemplo, para t igual 4 segundos, ¿cuánto vale x? Determínenlo ustedes con cuidado, 0,4 centímetros. Entonces ahora, conocido esto, escribo. ¿Cómo puedo describir esta posición de la masa en el instante t1? Como ya sé que estoy en un caso subamortiguado, va a ser A por E a la menos gamma sobre 2 T1 coseno de omega 1 T1 más phi. No sé cuánto vale A, no sé cuánto vale phi, ni siquiera sé cuánto vale gamma, pero yo sé que la relación que hay entre la posición y el tiempo es la que tengo escrita en esta ecuación. ¿Por qué lo sé? Porque es un caso subamortiguado. Escribo lo mismo para el tiempo t sub 2, donde tomo t sub 2 igual a 4 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que no elegí esos instantes por casualidad. Hay una particularidad de la posición de la masa en los instantes 3 y 4 segundos. ¿Cuál es esa particularidad? Que está pasando por un máximo, está pasando por un máximo relativo. No es que si amplío este gráfico, no es que en este instante exactamente está pasando por la posición máxima. Hay un pequeño detallecito acá, pero lo que sí puedo asegurar es que este coseno en ese instante vale 1. No sé cuánto vale phi, repito, pero no importa, sé que este coseno vale 1. Entonces ahora puedo pensar en dividir miembro a miembro esta ecuación y esta ecuación. Obtengo así que x en el instante t sub 1 sobre x en el instante t sub 2, el parámetro a se cancela, acá me queda cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes, ven menos gamma sobre 2 t sub 2,
Y los cosenos también se cancelaron porque valen lo mismo. Entonces fíjense, esta relación entre la posición en T1 y la posición en T2 me quedó bastante sencillita. E a la gamma sobre 2, T sub 2 menos T sub 1. Miren después con cuidado todos estos signos. Fíjense que me quedó una ecuación donde conozco x en T1, x en T2 y me queda como única incógnita gamma que podré despejar. Pero ese gamma me queda dentro de este exponente. Entonces tengo que aplicar la función inversa. La función inversa de una exponencial es el logaritmo. Entonces, en este miembro me queda el logaritmo de x1, de x en T1 y de x en T2. Y de este otro lado me queda directamente el exponente. Y de ahí despejo gamma. Fíjense que ya puedo ir teniendo algunas observaciones. Gamma quedó 0,44 radianes por segundo. Y omega 1, 6,28. Ya son de un orden de magnitud menor. Ya alguna sospecha puedo tener sobre lo que me va a pasar con el valor de omega 0. Cuando tengo omega 1 y tengo gamma, puedo despejar de acá omega 0. Miren cómo resulta omega 0. Prácticamente igual a omega 1, cosa que era bastante esperable si comparo el valor de gamma con el valor de omega 1. Dejamos este video acá, seguimos con otro resolviendo más problemas.